Jóvenes y señoritas de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. Hoy vamos a concluir la parte del verbo que estamos aprendiendo y en esta oportunidad vamos a ver el verbo, las formas en que se presenta el verbo. ¿Está bien? Porque ustedes saben a la vez que el verbo morfológicamente presenta variaciones, ¿cierto? Variación de número, de persona, de modo, de aspecto, ¿cierto, chicos? Y para poder hacer esas variaciones morfológicas, yo siempre tengo que identificar la raíz o base de un verbo. Ahora, hemos aprendido también que el verbo no es solo una acción, también es inacción, es proceso, es estado, es pasión, el verbo. Ahora, si nosotros analizamos un verbo morfológicamente, yo separo el lexema de la raíz y a partir de su morfema, que es una desinencia verbal, yo puedo hacer el análisis de la persona, ¿no? Puedo hacer el análisis del tiempo, puedo hacer el análisis del número y puedo hacer el análisis del modo, incluso el aspecto. ¿Está bien, chicos? Ahora, no olviden que cuando hablamos de las personas gramaticales, hablamos de en singular, en plural. En singular es yo, la primera persona, tú, la segunda persona, él o ella, la tercera persona gramatical. Tienen que hacer la conjugación para poder identificar si un verbo es regular, irregular, y así. Pero antes de eso, ustedes deben saber identificar el verbo. Y el verbo se presenta en tres formas dentro de una oración, ¿no? Sintácticamente es el núcleo, pero se presenta de tres formas. La primera es el verbo simple, así se llama, se presenta en forma simple. Y la forma simple solo presenta una palabra, la acción de la oración o la acción que hace el sujeto, que realiza el sujeto, se presenta en una sola palabra. Como el ejemplo que están notando aquí, invita, dice, a la ruta Pokemali. Aquí el verbo está en una sola palabra, la forma es simple. Ahora, cuando hablamos en su forma compuesta, el verbo siempre se presenta en dos palabras. El primer verbo va a ser una conjugación del verbo haber. Aquí dice, ha invitado, o yo podría decir, había invitado, hubo invitado, había invitado, hubiese invitado, hubiera invitado. Cualquiera de las conjugaciones del verbo haber, ese es el primer verbo. Y el segundo siempre va a ser un participio, un verboide participio. Los participios tienen las siguientes terminaciones, les recuerdo, ado, como está aquí, mira, invitado. Ido, como vivido, comido, reído. Ado, ido, to, como muerto, ¿no? Cho, como dicho, y so, como comenzó, ha comenzado, por ejemplo, ¿no? Ha puesto, ha dicho, ha ido, etc. Pero cualquiera de los participios en dos palabras, del verbo haber, el primero, el auxiliar del verbo haber, más un participio. Eso es en su forma compuesta. Y las perífrasis verbales se pueden presentar de dos maneras. Con tres palabras, como están mirando aquí en la pantalla, ¿ya? Invita a identificarles. El primer verbo que forma una perífrasis va a ser cualquier verbo conjugado, cualquier verbo simple, cualquier verbo simple. Puede ser seguido de una preposición o un pronombre relativo como que y un verboide. En este caso el verboide que está acompañando es un infinitivo, ¿cierto? Los infinitivos son tres, recuerdan, todos los verbos que terminan en ar, todos los verbos que terminan en er y todos los verbos que terminan en ir. Esos son los infinitivos. Ahora, los gerundios son los que terminan en ando, yendo. Entonces, cualquier verboide puede estar al final. Y en el centro puede estar una preposición o un pronombre relativo o no también. Pero la diferencia entre un verbo compuesto y una perífrasis verbal es que el primer verbo de la perífrasis va a ser cualquier verbo conjugado. No puede ser el verbo haber, porque eso le corresponde a la forma compuesta. ¿Está bien? Es una frase. Ahora, quiero que observen
observen aquí en la pantalla, les decía que los infinitivos son los que terminan en ar, ¿ya? Como estamos observando aquí en la pantalla. A ver, vamos a hacerlo con el marcador. Que terminan en ar, que terminan en er y que terminan en ir. Todos estos se llaman infinitivos y los infinitivos tienen 3 conjugaciones. Mira, amar, invitar, dar, primera conjugación. Tener, conocer, temer, segunda conjugación. Partir, descubrir, compartir, tercera conjugación. Estos verbos son infinitivos y nos ayudan a formar perífrasis verbales. Ahora, yo quiero que ustedes vean acá verbos en forma simple. El verbo amar, yo amo, ¿no? Yo amaba, yo amé, yo amaré, yo amaría. ¿Con cómo? Yo como, yo comía, yo comí, yo comeré, yo comería. Yo comparto, yo compartía, yo compartí, yo compartiré. Estos verbos están en forma simple. ¿Por qué digo que están en forma simple? Porque presentan una sola palabra. Es un verbo conjugado. Puedo conjugar en tiempo o en personas gramaticales. Ahora, aquí tengo en modo subjuntivo que indican posibilidades, en modo imperativo que indican órdenes, pero aquí les tengo ejemplos de verbos en forma compuesta. Todos tienen la derivación del verbo haber. Mira, he amado, había amado, hube amado, habré amado, habría amado. He comido, había comido, hube comido, habré comido, habría comido. He partido, había partido, hube partido, habré partido, habría partido. Así se presenta en la forma compuesta. Siempre va a tener 2 palabras, ¿ya? Todas estas, había, hube, habré, habrían, había, hubiese, hubiera, son derivaciones del verbo haber. Y pueden estar presentes en modo indicativo, en modo subjuntivo. Están observando, mira, haya amado, hubiera o hubiese amado. Están mirando, chicos, eso es en la forma compuesta. Pero también tenemos perífrasis verbales. La tercera forma que se presenta el verbo es una perífrasis verbal. Miren aquí. El verbo se puede presentar también en la perífrasis con 2 palabras. Pero el primero, repito, va a ser cualquier verbo conjugado. Aquí dice debes, en tercera persona, ¿ves? Hablar. Y aquí tengo un infinitivo. Debes hablar. Esa es una perífrasis, no es compuesto, porque acá no es del verbo haber. El siguiente, deseo escribir. En primera persona, yo deseo escribir, ¿ves? Cualquier verbo conjugado más un verboide. Ahora, otro, quiero conocer. ¿No? Dense cuenta aquí. Ahora, en este ejemplo estoy mostrando que puedo formar una perífrasis con infinitivos. Ahora, voy a hacer otros ejemplos que puedo formar perífrasis con gerundios. Y sería, estamos caminando. ¿Ves? Estamos caminando. Miren acá. Un verbo conjugado, cualquier verbo conjugado, más un gerundio. ¿Cuáles son los gerundios? Dije, terminan en ando, endo, yendo. Kareli, ¿me estás entendiendo, princesita? Concéntrate en la explicación, mi amor. ¿Ya? Otro, debe estar investigando. Ahora, cuando se presentan así 3 palabras, esto no es un nexo, esto es otro verboide, es un infinitivo. Debe es un verbo conjugado, estar es un verboide, investigando también es un verboide gerundio. Esto de aquí se llama perífrasis compuesta. Cuando se presenta de 2 palabras o 3, pero incluyendo en el centro una preposición es perífrasis simple. Pero cuando hay 3 verbos, o sea, un verbo conjugado más 2 verboides, eso es una perífrasis compuesta. Y aquí hay otro con 2 palabras. Está durmiendo. Es una perífrasis simple. Está un verbo conjugado más un verboide gerundio que termina en yendo. Está durmiendo. Otro. Estuvieron analizando. Acá termina en ando otra vez. Esto es una perífrasis simple. ¿Está bien? Y el último dice, están leyendo.
Los gerundios también terminan en yendo. Está leyendo. Esto también es una perífrasis. Ahora, pero no solo puedo formar perífrasis con infinitivos o con gerundios. También puedo hacer con participios. Y los participios terminan en ado, en ido, en to, en so y en cho. Ejemplo, Milagros ha dicho la verdad. Ahora, esto de acá no puedo considerar como un verboide. A ver, ¿por qué? Como una perífrasis. Dígame, ¿por qué no puede ser perífrasis esto? ¿Por qué no puede ser perífrasis esto? Muy bien, porque el primer verbo es del verbo haber. Cuando el primer verbo es haber y le acompaña un participio, ese es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto, no puede ser perífrasis. Ah, miren aquí. Esto dice, ha estado preocupado. Ahora, pregunto, ha estado preocupado. Les estoy diciendo que las perífrasis están formadas por 3 palabras o 2 y los compuestos solo tienen 2, una derivación del verbo haber más un participio. Pero aquí yo veo lo siguiente, esto es una derivación del verbo haber, esto es un participio terminado en ado y esto es otro participio terminado en ado. Pregunto, esto que está aquí, ¿sería una perífrasis o un verbo compuesto? A ver, si le analizan, díganme ustedes. Un verbo compuesto, dice su compañero. A ver, el resto, ¿qué opina? Un verbo compuesto. Ahora, les voy a decir lo siguiente. Si yo analizo esta oración, ha estado sería el verbo y preocupado yo lo tomaría como un atributo, porque esto al final funciona como un adjetivo, preocupado. Si yo te digo que estoy preocupado, te estoy dando una característica, te estoy dando una cualidad. Entonces, esto sería un verbo compuesto. ¿Por qué? Porque empieza con una conjugación del verbo haber. ¿Está bien? Aquí otro. Han frito. ¿Qué tipo de verbo sería esto? ¿Perífrasis o verbo compuesto? Compuesto, porque inicia con una derivación del verbo haber y tiene un verboide terminado en to. Siguiente, hemos distribuido. ¿Qué tipo de verbo es? También compuesto, porque tiene una derivación del verbo haber, que es hemos, más un participio terminado en ido. Chicos, hasta aquí es la explicación de las formas del verbo. ¿Está bien? Simple, compuesto y perífrasis. Vamos a desarrollar ahora los ejercicios en el libro de actividades. Les invito, por favor, a sacar su libro de actividades a los chicos de San Juan Bosco y abrirlo en la página 35. ¿Está bien? Vamos a desarrollar los ejercicios de la página 35. Ejercicio 3. ¿Todos están ahí? Ya en la clase anterior nosotros hemos resaltado verbos en la estructura de la gobernanza. Implica, puedan participar, aseguren, necesitan, exista, han decidido y hacen. Vamos a clasificar esos verbos si son simples, son compuestos o son perífrasis verbales. Pregunto, ¿el verbo implica en qué forma está presente? Muy bien, es un verbo simple. Entonces ahí en este espacio escribo la palabra implica. Háganlo con guioncitos, por favor, para que les alcance. Ya, hagan con guioncitos. Implica. Pregunto, ¿el verbo puedan participar en qué forma está presente? ¿Por qué compuesto? Si el primer verbo no es del verbo haber. Puedan es cualquier verbo conjugado.
más un verboide. Puedan participar. ¿Qué tipo de verbo es? Repito. Es una perífrasis verbal. ¿Ya? Puedan participar. Eso es el verbo. Escríbanlo, por favor. Puedan participar. Vamos al siguiente. El siguiente verbo dice, aseguran, aseguren. ¿Qué tipo de verbo es aseguren? Es un verbo simple, entonces escríbanlo donde dice simple, aseguren. Siguiente verbo dice necesitan. ¿Qué tipo de verbo es? También simple, ¿no? Necesitan. El siguiente verbo que es exista. También es simple, muy bien. El siguiente, han decidido. ¿Qué tipo de verbo es? Es compuesto. ¿Por qué digo que es compuesto? Porque tiene una derivación del verbo haber más un participio. Han decidido. Y el último dice hacen. ¿Qué tipo de verbo es hacen? Es un verbo simple. Hacen es un verbo simple. Muy bien, entonces estos son los ejercicios. A ver, un momento. Vamos a agradecer a los chicos de YouTube. Gracias por acompañarnos. Voy a seguir practicando con los chicos bosquinos en el libro de actividades. Y hasta la próxima.